Ustedes recuerdan a Juan Gabriel como el hombre que siempre estuvo presente, en los escenarios, en la televisión, en la radio, en las reuniones familiares donde una de sus canciones sonaba sin que nadie la pidiera. Para muchos, Juan Gabriel fue una compañía constante, casi inevitable. Su voz parecía estar en todas partes, como si nunca se hubiera ido del todo. Desde afuera, su vida parecía completamente entregada al público. Canciones, giras, aplausos, entrevistas. Una presencia que no descansaba. Para la mayoría de la gente, ese era su legado visible, la música, el éxito, la voz que acompañó generaciones enteras. Pocos se detenían a pensar qué ocurría más allá de esa imagen tan conocida. Juan Gabriel hablaba poco de su familia. No porque no existiera, sino porque siempre eligió proteger ese espacio con silencio. En una época donde muchos artistas exponían su vida privada como parte del espectáculo, él hacía lo contrario. Cuando se le preguntaba, respondía con cuidado. Cambiaba el tema. Sonreía. No negaba nada, pero tampoco abría la puerta. Para el público, esa distancia se interpretaba como discreción o simplemente como parte de su personalidad. Nadie sospechaba que ese silencio también era una forma de responsabilidad. Juan Gabriel entendía que no todo lo que se ama debe ser mostrado. Algunas cosas se cuidan mejor cuando no se explican. Desde el escenario, parecía tenerlo todo bajo control. Su voz firme, su presencia segura, su manera de conectar con miles de personas al mismo tiempo. Pero esa imagen no mostraba el peso que implica estar siempre disponible para todos, mientras se aprende a guardar algo solo para los propios. Muchos recuerdan a Juan Gabriel como alguien generoso, cercano, emotivo. Lo fue. Pero también fue alguien que aprendió temprano a separar lo público de lo íntimo. Sabía que el cariño del público podía ser inmenso, pero también absorbente. Y que, si no se trazan límites, incluso el amor puede terminar invadiendo lo que uno intenta proteger. Para su familia, Juan Gabriel no era el ídolo ni la figura pública. Era una presencia distinta, construida en tiempos robados a la agenda, en llamadas breves, en silencios largos. No siempre pudo estar físicamente, pero intentó estar de otras formas. A su manera. Sin discursos ni explicaciones. Lo que la gente vio durante años fue a un artista incansable. A alguien que parecía vivir únicamente para el escenario. Y en parte era cierto. Juan Gabriel amaba profundamente su trabajo y entendía su música como un compromiso con quienes lo escuchaban. Pero esa entrega tenía un costo que no siempre era visible. Detrás de cada gira, de cada presentación, había decisiones que no se anunciaban. Elegir no estar. Elegir no aparecer. Elegir no explicar. Elegir cargar con la idea de que el tiempo no alcanza para todo, y que algunas ausencias no pueden evitarse, solo administrarse. La imagen pública de Juan Gabriel fue construida con constancia y cuidado. Él sabía que el público necesitaba estabilidad, una figura que siempre estuviera ahí. Y cumplió con ese rol durante décadas. Pero ese cumplimiento no decía nada sobre lo que guardaba en silencio cuando las luces se apagaban. Antes de que se hablara de su legado, antes incluso de que se pensara en lo que dejaría al partir, Juan Gabriel ya estaba tomando decisiones que tenían que ver con su familia. No decisiones visibles, no decisiones que aparecieran en titulares. Decisiones pequeñas, íntimas, hechas desde la necesidad de proteger, no de exhibir. La gente vio al artista, vio al cantante, vio al ícono, pero no vio todo. Y en ese espacio que quedó fuera de la mirada pública, comenzó a formarse un legado distinto. Uno que no se mide en canciones ni en aplausos, sino en silencios, en límites, en intentos de cuidado que solo se entienden con el tiempo. Ese legado no empezó el día de su muerte. Empezó mucho antes, mientras Juan Gabriel seguía cantando como si nada faltara. Con el paso de los años, Juan Gabriel entendió algo que no siempre se aprende a tiempo: amar también implica saber proteger. Y proteger, muchas veces, no significa estar cerca todo el tiempo, sino evitar que ciertas cosas queden expuestas. Para él, la familia fue siempre un territorio delicado, uno que prefería cuidar desde la distancia antes que convertir en parte del espectáculo. Juan Gabriel sabía que su nombre ya no le pertenecía del todo, que su imagen circulaba libremente, que su voz era de todos. Pero también sabía que no todo podía seguir el mismo camino. Había personas, vínculos y recuerdos que necesitaban otro ritmo, otro silencio. Y ese silencio no era ausencia de amor, sino una forma distinta de ejercerlo. En más de una ocasión, eligió no hablar, no responder, no aclarar. No porque no tuviera palabras, sino porque entendía que cada explicación pública tenía consecuencias privadas.
Cada frase dicha frente a una cámara podía convertirse en una carga para quienes él intentaba proteger. Y Juan Gabriel no estaba dispuesto a pagar ese precio. Desde fuera, muchos interpretaron esa actitud como frialdad o distancia. Pero quienes miran con atención saben que hay silencios que no nacen del desapego, sino de la responsabilidad. Juan Gabriel asumió que su vida pública podía ser observada, comentada y reinterpretada, pero decidió que su familia no debía cargar con ese peso. Proteger también significó aceptar la soledad en ciertos momentos, tomar decisiones sin aplauso, elegir caminos que no siempre eran comprendidos. Juan Gabriel aprendió a vivir con esa incomprensión, porque sabía que explicar demasiado podía romper aquello que intentaba conservar intacto. No fue una protección perfecta, ninguna lo es. Hubo ausencias, tiempos que no regresan, momentos que quedaron suspendidos. Pero incluso en esas imperfecciones, había una intención clara: evitar que la vida íntima se convirtiera en un escenario más. Evitar que el cariño familiar quedara atrapado en la lógica del espectáculo. Juan Gabriel no hablaba de sacrificio, pero lo practicaba. Sacrificó explicaciones, cercanía pública, incluso la posibilidad de ser entendido completamente. Aceptó que, para muchos, su silencio sería motivo de dudas. Prefirió eso antes que exponer a quienes amaba a una mirada que no siempre es amable. Con el tiempo, esa forma de proteger se volvió parte de su identidad. No como una muralla, sino como un límite claro. Juan Gabriel entendía que el amor no siempre se demuestra con presencia constante, sino con decisiones difíciles tomadas en soledad. Decisiones que no buscan reconocimiento, sino cuidado. Para su familia, ese legado no siempre fue evidente en el momento. Algunas cosas solo se comprenden con los años, cuando el ruido desaparece y queda el recuerdo. Cuando se mira atrás y se entiende que muchas elecciones fueron hechas desde un lugar de preocupación genuina, aunque no siempre acertada. Lo que Juan Gabriel intentó proteger no fue una imagen ni un apellido. Fue la posibilidad de que su familia existiera fuera de su sombra, que no tuviera que responder por él, que no quedara definida únicamente por su fama. Quiso, en la medida de lo posible, separar esos mundos. Ese intento no fue perfecto ni absoluto, pero fue constante. Y en esa constancia silenciosa se fue formando un legado que no se canta ni se aplaude. Un legado hecho de límites, de silencios, de decisiones tomadas lejos de las luces. Juan Gabriel entendió que algunas cosas solo pueden cuidarse renunciando a mostrarlas. Y aceptó esa renuncia como parte del precio de amar desde un lugar más profundo. Ese fue el legado que intentó construir mientras el mundo seguía escuchando sus canciones. Con el paso de los años, Juan Gabriel llegó a comprender algo que no siempre se aprende a tiempo: amar también implica saber proteger. Y proteger, muchas veces, no significa estar cerca todo el tiempo ni mostrarse disponible ante todos, sino evitar que aquello que se ama quede expuesto a miradas que no siempre son cuidadosas. Para él, la familia fue siempre un territorio frágil, uno que eligió resguardar desde el silencio antes que convertir en parte del espectáculo. Juan Gabriel sabía que su nombre ya no le pertenecía por completo. Su voz, su imagen y su historia circulaban libremente, reinterpretadas una y otra vez por el público y los medios. Pero también entendía que no todo debía seguir ese mismo camino. Había personas, vínculos y recuerdos que necesitaban otro ritmo, otra distancia, otra forma de existir lejos del ruido constante. Ese silencio no era falta de amor, sino una manera distinta de ejercerlo. En más de una ocasión, decidió no hablar, no aclarar, no responder. No porque no tuviera palabras, sino porque comprendía que cada explicación pública arrastraba consecuencias privadas. Cada frase dicha frente a una cámara podía convertirse en una carga innecesaria para quienes él intentaba proteger. Y Juan Gabriel, con el tiempo, aprendió que no todas las verdades necesitan ser pronunciadas en voz alta para ser reales. Desde afuera, muchos interpretaron esa actitud como frialdad, como distancia emocional o incluso como indiferencia. Pero quienes miran con más atención saben que existen silencios que nacen de la responsabilidad, no del desapego. Juan Gabriel asumió que su vida pública sería observada, juzgada y comentada, pero decidió que su familia no debía cargar con ese peso adicional. Proteger también significó aceptar una forma particular de soledad, tomar decisiones sin aplauso, elegir caminos que no siempre serían comprendidos ni valorados. Juan Gabriel aprendió a convivir con esa incomprensión, porque sabía que explicar demasiado podía poner en riesgo aquello que intentaba conservar intacto. Prefirió ser malinterpretado antes que exponer a quienes amaba. No fue una protección perfecta. Ninguna lo es. Hubo ausencias inevitables, tiempos que no regresaron y silencios que dolieron.
Pero incluso en esas imperfecciones existía una intención clara: evitar que la vida íntima se transformara en un escenario más. Evitar que el cariño familiar quedara atrapado en la lógica del espectáculo, donde todo se consume rápido y nada permanece. Juan Gabriel no hablaba de sacrificio, pero lo practicaba a diario. Sacrificó explicaciones, cercanía pública e incluso la posibilidad de ser entendido plenamente. Aceptó que, para muchos, su silencio sería motivo de dudas o especulaciones. Prefirió cargar con eso antes que permitir que su familia quedara expuesta a una mirada que no siempre sabe cuidar. Con el tiempo, esa forma de proteger se convirtió en parte de su identidad. No como una muralla infranqueable, sino como un límite firme. Juan Gabriel comprendió que el amor no siempre se demuestra con presencia constante, sino con decisiones difíciles tomadas en soledad. Decisiones que no buscan reconocimiento ni comprensión inmediata, sino resguardo. Para su familia, ese legado no siempre fue evidente en el momento. Hay cosas que solo se comprenden con los años, cuando el ruido desaparece y queda el recuerdo. Cuando se mira atrás y se entiende que muchas elecciones fueron hechas desde un lugar de preocupación genuina, aunque no siempre resultaran perfectas. Lo que Juan Gabriel intentó proteger no fue una imagen ni un apellido. Fue la posibilidad de que su familia pudiera existir fuera de su sombra, que no tuviera que responder por él, que no quedara definida únicamente por su fama. Quiso, en la medida de lo posible, separar esos mundos, aun sabiendo que nunca sería una separación completa. Ese intento fue constante, silencioso y, sobre todo, humano. Y en esa constancia se fue formando un legado que no se canta ni se aplaude. Un legado hecho de límites, de silencios y de decisiones tomadas lejos de las luces, pero con una intención clara: cuidar. Juan Gabriel entendió que algunas cosas solo pueden preservarse renunciando a mostrarlas. Y aceptó esa renuncia como parte del precio de amar de verdad. Ese fue el legado que intentó construir mientras el mundo seguía escuchando sus canciones.